Muy bien, el día de hoy, ya se ha dicho, vamos a continuar con nuestra serie de estudios basados en la carta de Pablo a los Filipenses. Y como sé que varios de ustedes no estuvieron la semana pasada, vamos a comenzar con un resumen, un repaso bien rápido de algunas cosas que estuvimos conversando. Y para ello tenemos que partir en primer lugar diciendo de que Pablo es quien escribe esta carta a los santos en Cristo Jesús que están en la ciudad de Filipos. Y como también dijimos la semana pasada, el apóstol Pablo escribe una carta personal, escribe una carta íntima, profunda y llena de amistad hacia una iglesia que él conocía muy, muy bien. En segundo lugar, en cuanto a la ocasión o a las circunstancias que motivaron a Pablo a escribir esta carta a los filipenses, también dijimos la semana pasada que la iglesia en Filipo le hace llegar una ofrenda a Pablo mientras él estaba encarcelado probablemente en Roma, y esta ofrenda la hace llegar por medio de Epafrodito. Y al ver esta gran muestra de amor de parte de los hermanos, Pablo se anima a escribir esta carta pensando en la generosa ofrenda que ellos enviaron para su necesidad. Sin embargo, esta carta no es solamente una carta de gratitud, sino que en tercer lugar también hemos aprendido que Pablo, junto con agradecer la ayuda económica que los filipenses le enviaron, junto con ello también Pablo tuvo que explicar algunas razones de por qué Epafrodito tuvo que ir prontamente de regreso a Filipos, algo de lo cual vamos a hablar mucho más en el capítulo 2, cuando lleguemos allá. Ahora, además de esto, también Pablo escribe esta carta para contarles acerca de su actual situación. La iglesia en Filipos era una iglesia que estaba preocupada, que estaba atenta de la condición de Pablo, y así Pablo aprovechó la oportunidad para decirles en qué se encontraba, en qué situación se encontraba allí en la cárcel. Y luego de eso también les escribe para poder animarles. Pablo anima a la iglesia en Filipos porque él sabe que habían ciertas situaciones circunstanciales externas e internas que estaban afectando grandemente la unidad y también el ánimo de la congregación. Y por eso no es de extrañarnos que nosotros vemos en esta carta que Pablo tantas veces habla del gozo. Él dice una y otra vez, gozaos, vivir en el gozo de Cristo. Y por ejemplo dice en el capítulo 3, versículo 1, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Y luego en el capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocijaos. Así que Pablo escribe con el propósito de poder agradecer la ofrenda que los de Filipos le enviaron, también para explicar el regreso de Epafrodito a la ciudad, también para hablar acerca de su situación en la cárcel y finalmente para poder animar a la iglesia. Ahora, lo último que tenemos que recordar en este tiempo previo a meternos de lleno ahí al estudio, a los versículos que corresponden al día de hoy, es acerca del tema unificador. El tema unificador de la carta, es decir, la idea principal que Pablo desarrolla a lo largo de toda la carta y que recorre cada capítulo y cada versículo y cada oración y cada ejemplo y cada exhortación con el propósito de reunir todas estas cosas en una sola frase, desde el saludo hasta la despedida. Y a lo largo de esta serie nosotros vamos a ver que el tema unificador es la unidad y la coinonía en el Evangelio producen gran gozo. Si se tienen que memorizar una frase, hermanos, esta es la frase. Esta es la frase. Y la vamos a estar repitiendo muchas veces a lo largo de toda la serie. La unidad y la coinonía en el Evangelio producen gran gozo. Y como dije antes, Pablo estaba interesado en que los filipenses vivan gozosos, vivan con gozo. Pero no según el mundo, no según lo que el mundo decía acerca de cuál es el camino a la felicidad. Tampoco según este gozo que está sujeto a las cosas circunstanciales de la vida, a las cosas que posees o a las cosas que quieres poseer, no. Pablo tampoco estaba hablando de un gozo que venía de los privilegios de ser ciudadano de Roma en ese tiempo o de los privilegios de ser ciudadano de Chile, si es que hay privilegios.
Pablo no estaba hablando de eso, no estaba hablando de las cosas circunstanciales, antes bien, él estaba hablando en esta carta del gran gozo que el Espíritu Santo produce en los creyentes que viven y experimentan y disfrutan la unidad y la coinonía que la iglesia de Cristo experimenta en el Evangelio. De eso estaba hablando Pablo. Ahora, llegando a este punto, probablemente ustedes me dirán, hermano Andrés, pero ¿a qué te refieres con la palabra coinonía? Es una palabra importante, de hecho la tenemos que memorizar. Y para aquellos que no están familiarizados con ciertos términos, puede sonar muy raro. ¿Coinonía? ¿Qué? Coinonía. ¿Qué significa esto de coinonía? Muy bien, es una buena pregunta y la vamos a responder. En primer lugar, la palabra coinonía es una palabra griega. Para aquellos que no saben, la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente. Y lo que estamos haciendo es solamente señalar la palabra griega, koinonía. Ahora, esta palabra griega se puede traducir como, por ejemplo, compartir o tener algo en común o comunión. También puede traducirse como tener parte con alguien o una asociación mutua o una contribución voluntaria, etc. Si ustedes buscan en un diccionario bíblico la palabra koinonía, se van a encontrar con estas formas de traducción. Ahora, tener un listado de posibles traducciones no es suficiente para poder entender a qué coinonía Pablo se estaba refiriendo cuando utiliza la palabra en esta carta. Necesitamos un contexto, necesitamos examinar la palabra dentro de un contexto. Y de hecho, la palabra coinonía en diferentes contextos puede describir al menos tres situaciones, tres ideas. En primer lugar, la palabra koinonía puede ser utilizada para describir una comida que se comparte entre un grupo. Una comida. Un ejemplo de esto es la Cena del Señor y cómo se celebraba la Cena del Señor en el Nuevo Testamento. Y nosotros leemos en el libro de los Hechos que toda la iglesia se reunía y tenían todas las cosas en común y compartían una comida. Así que a nadie le faltaba nada, a excepción de los corintios que tenían allí unas fallas en cuanto a este tema, pero se reunían todos alrededor de una mesa y compartían, tenían koinonía. Y no sé si ustedes en el mundo cristiano han escuchado esta expresión para referirse al compartir, ¿no? Allá en Santiago se utilizaba mucho, tengamos una koinonía. Eso era significado de juntémonos a comer. Bueno, puede significar eso dentro de un contexto. En segundo lugar, esta palabra koinonía también puede ser utilizada para describir algo que se tiene en común. Algo que se tiene en común. Tú y yo tenemos algo en común, tenemos koinonía. Por ejemplo, Juan en su primera carta escribe que la koinonía verdaderamente es en Cristo. Nosotros tenemos koinonía, tenemos comunión verdaderamente en Cristo porque Cristo es lo que tenemos en común. Cristo es lo que nos une. Ahora, volviendo al ejemplo de la Cena del Señor, también la iglesia celebraba allí cuando se reunía a comer del mismo pan y etcétera. Cuando se reunía también se recordaba que aquello que tenían en común era la salvación en Cristo. Así que no solamente comían de la misma comida, sino que se recordaban mutuamente que tenían una misma salvación, que tenían algo en común y eso era la salvación en Cristo. Y en tercer lugar, la palabra koinonía, se puede utilizar para poder describir la participación de algo en común. Participar de algo en común. Y retomando el ejemplo de la Cena del Señor, ya hemos dicho que en el Nuevo Testamento la iglesia se reunía y disfrutaba de la koinonía compartiendo una comida. También hemos dicho que se recordaban mutuamente la salvación que tenían en Cristo, pero también ellos participaban de este memorial de la muerte de Jesús. La palabra koinonía también expresa la participación de algo en común. Y durante la Cena del Señor, toda la iglesia reunida participaba de la misma ordenanza de Jesús y del mismo anunciamiento de la muerte de Jesús hasta que Él venga. ¿Pueden identificar estas tres ideas durante la Cena del Señor? Compartiendo una comida, compartiendo una verdad en común y también compartiendo lo que es el anunciamiento de la muerte de Jesús hasta que Él venga. Así que koinonía puede ser compartir una misma comida,
puede ser algo que tenemos en común y también puede ser participar de algo en común. Ahora bien, en el caso de los filipenses, Pablo habla mayormente de la koinonía o de la participación de los creyentes en el Evangelio. La koinonía en el Evangelio, es decir, los hermanos de Filipos fueron hechos partícipes de las buenas obras de Dios que Dios produjo en ellos por medio del Espíritu Santo. Y asimismo participaron con Pablo en la predicación del Evangelio. Eso tenían en común con Pablo. Dios obrando en sus vidas, dándoles salvación solo por gracia, por medio de la fe, y también ellos participando en el Evangelio, en el avance del Evangelio y de diferentes maneras. Por ejemplo, en la predicación del Evangelio mismo, en el servicio a los hermanos, en la ofrenda a los santos, en los sufrimientos por la causa de Cristo, en el amor entrañable, en el gozo por medio de la reconciliación y en todo cuanto contribuyó para la predicación del Evangelio. En otras palabras, los filipenses tuvieron koinonía con Pablo en el Evangelio, participando, creyendo en la verdad de Cristo y también predicando el Evangelio. Sin embargo, algo estaba pasando en esta iglesia que a pesar de todo no estaban regocijándose en el Señor. Estaban predicando el Evangelio, estaban participando, tenían koinonía en el Evangelio con Pablo, a pesar de que Pablo estaba a 1.300 kilómetros de distancia, tenían koinonía con él en el Evangelio, y sin embargo la iglesia no estaba regocijándose en el Señor. Algo estaba pasando, y por tanto Pablo, al saber de esta situación, los exhorta a mirar nuevamente a Cristo y a mirar todas las cosas que los creyentes tenemos en Cristo, a fin de disfrutar del gran gozo que el Espíritu Santo produce en el creyente que vive y experimenta y disfruta la unidad y la koinonía en el Evangelio. Hermanos, a lo largo de la carta, Pablo exhorta a los filipenses a entender que es la unidad y la koinonía en el Evangelio lo que produce gran gozo en la iglesia. Ese es el esfuerzo de Pablo. ¿Ustedes quieren tener gozo? ¿Ustedes quieren, de verdad, regocijarse en el Señor? Entonces procuren esto, unidad y koinonía en el Evangelio, porque la unidad y la koinonía en el Evangelio producen gran gozo en la iglesia, produce gran gozo en los creyentes. Muy bien, habiendo dicho todas estas cosas y esperando haber aclarado este tema de la koinonía, vamos a ir a nuestras Biblias. Y vamos a leer nuevamente el texto. Lo hago por dos razones, para poder repasar y también para que quede grabado. Así que vamos a leer nuevamente el texto, que es Filipenses capítulo 1, de versículo 3 al versículo 11. Dice: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Hace algunos años nosotros, los ancianos, compartimos con ustedes una serie que se llamaba ¿Cómo estudiar la Biblia? Y uno de los objetivos de esta serie era promover entre nosotros ciertos hábitos cristianos para que a la hora de estudiar las Escrituras podamos entender el correcto sentido del texto y también poder hacer aplicaciones mucho más precisas para nuestras vidas. En eso consistió la serie. Ahora, pensando en nuestro estudio de la carta de Pablo a los filipenses, creo que una muy buena manera, y tomando prestado de este estudio que presentamos hace años atrás, creo que una muy buena manera de poder determinar el sentido del texto, qué es lo que Pablo quiso decir,
es haciéndoles preguntas al texto. Así que vamos a hacerle preguntas al texto. Van a acompañarme ustedes esta mañana haciéndole preguntas a lo que estamos leyendo, a fin de poder entender qué está diciendo Pablo. Y creo que una buena pregunta para comenzar el día de hoy es, ¿qué está haciendo el autor? ¿Qué está haciendo Pablo en estos versos? ¿Qué está haciendo Pablo en estos versos? ¿Acaso Pablo está enseñando alguna lección cristiana? Como hemos visto en otras cartas, ¿acaso Pablo está respondiendo una pregunta como era típico en la carta de Pablo a los Corintios? ¿Acaso Pablo está demostrando una verdad, como vemos en la carta de Pablo a los Romanos o en Efesios? ¿Acaso Pablo está recordando algo, como también vemos en la carta a los Efesios? ¿Pablo está recordando en este momento, está llevándoles a recordar a la iglesia? ¿Acaso Pablo está orando a Dios? Pablo está hablando acerca de lo que está sucediendo en la cárcel, allí con los carceleros y los, ¿no? Pablo está alabando a Dios en estos versos. ¿Qué está haciendo el autor? Es una pregunta que tenemos que hacernos para poder comenzar. Y la respuesta, hermanos, la respuesta es que Pablo en estos versos está contando a los filipenses que él ora a Dios por todos ellos con gozo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Es una carta, después de haber saludado la carta, después de haber saludado a sus hermanos, después de haberse presentado, dice, voy a contarles que yo oro por ustedes, por todos ustedes, y oro por todos ustedes con gozo, con gozo. Como dice allí el texto, orando por todos vosotros. Y yo voy a hacer énfasis en lo siguiente, todos vosotros, todos ustedes. Y quiero hacer énfasis en esto porque Pablo es enfático en poder decir que él ora con gozo por todos los hermanos. Como vemos, por ejemplo, en el verso 4, pido a Dios con gozo por todos vosotros. En el verso 7, a todos vosotros los tengo en el corazón y todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Y finalmente en el verso 8 dice, a todos vosotros los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, 4 veces Pablo en estos versos le hace notar a la iglesia que él ora y agradece a Dios por todos ellos como una sola iglesia. Él no está pensando en la fila de acá o los hermanos que se sientan allá atrás. No está diciendo oro por todos ustedes los que se sientan adelante porque realmente ustedes son los que... No, Pablo intencionalmente está incluyéndolo a todos. Y por eso cuando llegó la carta, ninguno de los presentes allí podía decir, entonces Pablo no ora por mí. No, Pablo está incluyéndolos de manera intencional, pensando de que en la iglesia habían ciertas divisiones, habían ciertas fracciones. Bueno, Pablo dice, yo no oro por ti porque eres más fiel o porque eres más... bueno, correcto o maduro, y yo no oro por ti porque estás más alejado y te peleaste con... No está diciendo yo oro por Sintique y no oro por Evodia. No, Pablo ora por todos los hermanos, por todos ellos. Y como vemos en el verso 3, Pablo oraba no solamente una vez al año, Pablo oraba cada vez que se acordaba de ellos. Y estoy seguro que ese cada vez que se acordaba de ellos era muchas veces, porque como dice un poco más adelante, en el verso 7, Pablo los llevaba en el corazón. A donde quiera que fuera, Pablo tenía la iglesia en Filipos en su corazón y cada vez que se acordaba de ellos, él sabía que la iglesia se estaba acordando de él por medio de las ofrendas o las oraciones que hacían llegar. Pablo oraba a Dios dando gracias y pidiendo a Dios con gozo. Hermanos, recordemos que cuando Pablo escribe esta carta, Pablo se encuentra ¿dónde? En la cárcel. Pablo allí en la cárcel, por la causa de Cristo, padeciendo por causa del Evangelio, así todo, Pablo podía decir, yo cuando los recuerdo y oro por ustedes lo hago con gozo. Con gozo. Pablo encontrando, en medio de una situación terrible, encontrando esta luz de gozo necesaria para su vida. Así que, en estos versos nosotros vemos que Pablo está abriendo su corazón, está contando a sus hermanos, está orando por ellos, está diciéndoles, yo oro por ustedes constantemente. Pero no solamente eso, sino que también Pablo aprovecha esta ocasión para poder incluir en los versículos 7 y 8 una breve explicación que da razón a su gratitud, gozo y profundos sentimientos por los filipenses. Pablo aprovecha esta
oportunidad, además de contarle acerca de sus oraciones, de decirles, hey, yo voy a explicarles por qué los amo. Voy a explicar por qué yo realmente oro por ustedes tanto. Y eso es lo que vemos en los versículos 7 y 8, una breve explicación que da razón a su gratitud, al gozo que siente por ellos y a los profundos sentimientos que tiene por todos los filipenses. Así que, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué está haciendo el autor? En estos versos vemos que Pablo está contando a los filipenses que él ora a Dios por todos ellos con gozo. Y como nota también incluye una breve explicación que da razón a su profundo gozo y también sentimiento tiernos por los filipenses. Sigamos avanzando. Siguiente pregunta a nuestro texto. ¿Qué hace Pablo cuando ora a Dios con gozo por los filipenses? ¿En qué consiste esta oración gozosa de Pablo? ¿Cómo ora Pablo? Bueno, la oración de Pablo está compuesta de dos partes. En primer lugar, vemos que Pablo está agradeciendo a Dios, y eso es lo que vemos en los versículos 3 al 6. Pablo da gracias a Dios por todos ellos. Y en segundo lugar, Pablo pide a Dios por sus hermanos filipenses, y es lo que vemos desde el versículo 9 al 11. Primero, agradece a Dios y luego pide por ellos, y es lo que vemos del versículo 9 al 11. Y de hecho, si ustedes quieren ver el texto desde una perspectiva un poco más estructurada, este sería más o menos el bosquejo de esta sección o el bosquejo de esta oración. Pablo comienza primero agradeciendo a Dios, versículos 3 al 6, luego sigue esta nota explicativa que da razón a sus sentimientos por todos ellos, de versículos 7 a 8, y después presenta la petición a Dios en los versículos 9 al 11. Esto sería, hermanos, información general. Estamos examinando el texto, queremos saber qué es lo que Pablo está diciendo y por qué lo está diciendo, y son preguntas que tenemos que hacerle al texto. Ahora, vamos a la siguiente pregunta para poder ir ahora más a los detalles. Dice así la siguiente pregunta: ¿por qué razones Pablo da gracias a Dios? ¿Por qué razones da gracias a Dios? ¿Qué es lo que impulsa a Pablo a decir: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros? ¿Qué es lo que está impulsando a Pablo? Vamos a leer el texto, versículos 3 al 6. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Atención. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En este texto nosotros vemos que hay dos razones principales por las cuales Pablo está gozosamente agradecido por los filipenses. Y por lo primero que Pablo está agradecido es por la comunión que tienen con ellos en el Evangelio. Él está agradecido por la comunión que tiene con ellos en el Evangelio. Dice nuevamente el texto: doy gracias a mi Dios por vuestra comunión en el Evangelio. Y aquí, hermanos, nos encontramos con la palabra griega koinonia, que fue traducida en este texto como comunión. Y una comunión que tiene como mutua participación el avance del Evangelio, la predicación del Evangelio. Cuando Pablo recordaba a los filipenses, él pensaba en ellos y en la comunión que tenía con ellos en el Evangelio, cómo ellos a la distancia también predicaban el Evangelio y cómo estaba haciéndolo Pablo también en Roma. Y además, Pablo agrega que desde el primer día que los conoció, hace 10 años atrás, como dijimos la semana pasada, cuando llegó por primera vez el Evangelio y allí se convirtió Lidia y también el carcelero que estuvo a punto de quitarse la vida, también conoció al Señor. Desde el primer día hasta ahora, después de 10 años, Pablo, aún dentro de la cárcel, podía decir: la iglesia en Filipos ha dado testimonio de que todo este tiempo ellos han participado en el avance del Evangelio. Durante todos estos años, ellos han predicado a Cristo. Me gozo por eso. Doy gracias a Dios por esto. Y lo han hecho
de diferentes maneras. Primero creyendo el Evangelio, cuando ellos creyeron en el Evangelio, y luego también dando testimonio de su fe en Jesucristo, siendo fieles al Señor, dando para la necesidad de los obreros, en fin, de muchas maneras ellos han tenido coinonía en el Evangelio, participando también con Pablo. La congregación de Filipos no fue una iglesia, hermanos, que se quedó estancada. Sería muy triste, ¿no? Sería una causa de gratitud de que Pablo dijera: hace 10 años ustedes estaban bien. Algo pasó, han pasado 10 años y ustedes... No es el caso. No es el caso, no es el caso. Esta iglesia no se quedó estancada, sino que esta iglesia estuvo involucrada en el avance del Evangelio desde el principio y durante los 10 años que habían transcurrido hasta que Pablo escribe esta carta. Eso traía gratitud al corazón de Pablo. Gracias, Señor, por la coinonía que tengo con ellos en el Evangelio. Y no solo eso, sino que ahora también Pablo, por lo segundo que agradece a Dios en sus oraciones, es por la seguridad que tiene de que Dios es fiel en completar la buena obra que comenzó en ellos. Primero pone su foco en la iglesia. Ellos han sido fieles en predicar, están participando, tengo coinonía con ellos en el Evangelio. Pone su foco en la iglesia, pero ahora mira para arriba y dice: Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel y tú completarás la buena obra que comenzaste en sus vidas. Versículo 6. Estando persuadido de esto, estando completamente convencido, no cabía duda a la mente y el corazón de Pablo que Dios, quien había comenzado la buena obra en sus hermanos, la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso traía gratitud al corazón de Pablo. Estoy convencido, dice Pablo. Dios comenzó en ustedes una buena obra y Él mismo la perfeccionará hasta que el Cristo regrese. Y por lo tanto, ese compromiso que ustedes han demostrado durante todo este tiempo, esta fidelidad al Señor, estos 10 años que ustedes han mostrado coinonía en el Evangelio, no es algo pasajero. No es algo de humana motivación. No es porque ustedes se hayan convencido racionalmente y hayan adquirido una tradición muy piadosa. No. Pablo estaba seguro que la coinonía de ellos en el Evangelio continuaría hasta el día de Jesucristo, porque Pablo sabía que Dios había comenzado una buena obra en ellos y que la iba a terminar. Así que Pablo tenía mucha confianza en lo que Dios estaba haciendo, poco en lo que los filipenses estaban haciendo, porque la obra era de Dios. Dios había iniciado algo en sus corazones. Dios iba a completarlo. Dios iba a ser fiel en completarlo. Así que cuando Pablo oraba a Dios pensando en los filipenses, daba gracias a Dios con mucho gozo, por la participación de ellos en el Evangelio, desde el principio hasta ahora, y por la seguridad que tiene de que Dios será fiel en completar la obra que comenzó en sus vidas. Dejemos atrás las gratitudes, pasemos a la siguiente sección de nuestra carta, que corresponde a los versículos 7 y 8, con la siguiente pregunta. ¿Qué dice Pablo sobre los sentimientos de gratitud, gozo y amor que tenía por los filipenses? Como dije antes, en esta sección no solamente Pablo está contando a sus hermanos que ora constantemente por ellos, sino que además incluye una nota que justifica sus sentimientos, da razón de sus sentimientos hacia ellos. Bueno, la pregunta dice: ¿y qué dice Pablo acerca de eso? ¿Qué dice Pablo acerca de esta nota de gratitud, de gozo y de amor que tenía por los filipenses? Leamos los versículos 7 y 8. Dice así: Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. En estos versos, lo primero que está diciendo Pablo es que a él le es justo sentir gratitud y gozo por sus hermanos. Así comienza esta sección. Me es justo que yo sienta esto por ustedes. Es correcto. Es bueno que yo lo tenga. ¿Y por qué? Porque los tengo en el corazón. Porque ustedes ocupan un lugar importante para
mi vida. Como dice el texto ahí, y los tengo en el corazón. Hemos dicho también que para donde fuera que Pablo iba con ellos en su corazón. Tenían un lugar importante en sus vidas. Me es justo que yo sienta gozo y ternura y preocupación por ustedes, porque los tengo en el corazón. Y además, la razón para tener tanta estima por los filipenses era de que ellos se habían dispuesto con Pablo en sus tribulaciones. Ellos se habían dispuesto a sufrir también con Pablo en la misma predicación del Evangelio. De allí que Pablo dice en el verso 7 que tanto en sus prisiones como en la defensa y la confirmación del Evangelio, que pensando en lo que estaba viviendo Pablo cuando él era confrontado por los soldados o cuando iba a los tribunales, tenía que hacer defensa del Evangelio, y también esta defensa permitía la confirmación del Evangelio en la vida de los oyentes. Cuando esto sucedía, los filipenses también eran copartícipes con Pablo de la gracia, dice Pablo. Todos ustedes son conmigo copartícipes de la gracia. Y copartícipes de la gracia en el sentido de que ellos han dado para las ofrendas, por supuesto, han ayudado, han participado con Pablo en el dar, pero también y sobre todo ellos estaban padeciendo por la causa de Cristo. Los filipenses estaban también padeciendo por la causa de Cristo. Así que no solamente fueron copartícipes con los santos en el sentido de dar o de predicar el Evangelio, sino que también eran copartícipes con Pablo en la gracia en el sentido de la persecución. Y un poco más adelante, en el mismo capítulo, lo vamos a ver la próxima semana, cuando Pablo habla acerca de lo que es la gracia de Cristo, lo que Dios le ha dado por gracia. No solamente el creer es una gracia, no solamente el creer por medio de la fe en Jesucristo y la salvación que se obtiene es gracia, sino que también la gracia, según Pablo, es poder padecer por la causa de Cristo. No una desdicha. ¿Entienden? Para Pablo no era un error que un creyente estuviese en la cárcel. No era un error que la iglesia estuviese padeciendo por la causa de Cristo. Esa es la gracia de Dios, que no solamente les concedió el creer, sino también el padecer por la causa de Cristo. Padecer por la causa de Cristo. Hermanos, ¿cómo no amar a una iglesia que también estaba padeciendo por ello? Pablo está justificando sus sentimientos y dice, hermanos, yo les amo. Yo no estoy solo en esto. 1.300 kilómetros nos separan. Yo estoy encarcelado, pero ustedes también están padeciendo por la causa de Cristo. Por eso los amo. Por eso oro constantemente por ustedes cada vez que me acuerdo. Está justificando Pablo aquí sus sentimientos. Y en el verso 8 termina diciendo de que Dios mismo es testigo que Él ama a cada uno de los miembros de la iglesia en Filipos. Dice el texto, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que el amor que Cristo tiene por ustedes, el Señor también me lo ha dado a mí por ustedes. Por eso oro por ustedes, por eso me gozo con ustedes, por eso los amo. Porque el amor de Cristo, ese entrañable amor de Cristo está en mí y yo lo manifiesto hacia ustedes. Por eso Pablo amaba a sus hermanos. Ahora, yo no sé por qué razón Pablo quiso justificar sus sentimientos de aprecio y de amor por los hermanos. Yo no sé si él en un momento cuando estaba escribiendo dijo, bueno, ahora que yo les he dicho que oro constantemente por ellos cada vez que me acuerdo, o que les amo, no sé si me creerán, así que voy a justificarme. Yo no creo que sucedió eso. Sin embargo, creo que lo que Pablo está haciendo nos deja ver al menos dos cosas muy importantes en estos versículos. En primer lugar, Pablo nos deja ver que su amor por los filipenses no era con acepción de personas. Es en esta sección donde dice todos vosotros, toda la iglesia. Yo los amo a todos vosotros, el entrañable amor de Cristo, a todos vosotros. Pablo amaba a la iglesia sin acepción de personas. Es una importante lección. Y en segundo lugar, también Pablo nos deja ver el valor que tiene para él saber que los hermanos han participado en el avance del Evangelio y las tribulaciones por la causa de Cristo. Si no estuviesen estos versículos, entonces no sabríamos cuánto valor tenía para Pablo el hecho de que sus hermanos también fueran copartícipes de la gracia, de que ellos también sufrieran por la causa de Cristo.
Así que estos versículos nos dejan ver eso. Él amaba, no con acepción de personas. Y también Él los amaba, Él se preocupaba por ellos porque también eran copartícipes de las tribulaciones y de la gracia de Cristo. Como hemos dicho, Pablo estaba prisionero en Roma y al pensar en sus hermanos, él podía decir con total seguridad: amados, yo no estoy solo. Yo no estoy solo. En todo esto, yo no estoy solo. Ustedes son copartícipes míos de la gracia. Ustedes tienen coinonía conmigo en los padecimientos y en la confirmación del Evangelio. Hermanos, cuando tengamos la oportunidad de ver partir, a alguno de los miembros de esta congregación para ir a predicar el Evangelio a otros lugares, asegurémonos de que esa persona que parte a predicar el Evangelio no se sienta sola. Porque no es él solo o ella sola o la familia sola ya predicando el Evangelio y nosotros acá haciendo una vida completamente distinta. No es así. Todos juntos, todos nosotros somos copartícipes de la gracia. Hemos recibido la gracia para creer, también para sufrir por la causa de Cristo. Así que cuando tengamos la oportunidad de ver partir a alguno de nuestros hermanos, miembros de la iglesia, hagámosles sentir, hagámosles saber que si estarán predicando el Evangelio allá, nosotros también. Si estarán sufriendo por la causa de Cristo allá, nosotros también. Participemos, hermanos, de la gracia de Dios. Pasemos a la siguiente sección. Ya hemos visto Pablo agradeciendo a Dios, ya hemos visto Pablo expresando sus sentimientos y justificándolos. Ahora pasemos a la sección de la oración gozosa de Pablo y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que Pablo está orando? ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? ¿Qué es lo que Pablo pide al Señor? Vamos a leer los versículos, vamos a leer el versículo 9 en realidad. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahí nomás. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. A diferencia de muchas de nuestras oraciones, hermanos, Pablo no está pidiendo o no está pensando en las necesidades materiales de los filipenses. Pablo no está orando por las comodidades de ellos, sino que Pablo se centra en la conducta de los filipenses. Pablo se centra en la conducta, en la manera de vivir de ellos en este mundo, y también se concentra en los parámetros que forman la base de su vida cristiana. ¿Qué es lo que les motiva? ¿Cómo toman decisiones? ¿Cómo es que viven? ¿Para qué viven? Todo eso es lo que preocupa a Pablo. No las comodidades, no las necesidades. Y en esa misma línea Pablo pide específicamente que el amor de los filipenses abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, Pablo quería que ellos tuvieran un amor creciente, un amor que cada día avanza, que ellos pudiesen amar cada día más y mejor a Dios, que pudiesen amar cada día más y mejor a su prójimo, que pudiesen amar cada día más y mejor a la iglesia, más y mejor a la palabra de Dios. Pablo pide que en la iglesia de los filipenses se exhiba un amor cristiano, creciente amor cristiano, que marque la diferencia entre los que son discípulos de Cristo y los que no. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Las palabras de Jesucristo cuando dijo a sus discípulos: ¿en qué se diferenciarán ustedes del mundo? En que se amen los unos a los otros. Pablo estaba pidiendo para que el amor en la iglesia fuera lo que marque la diferencia entre el mundo romano y los discípulos de Jesús. Ahora, ese amor por el cual Pablo pide no es solo sentimientos y buenas intenciones. De hecho, el amor no es solamente sentimientos y buenas intenciones. Tienen aspectos, sí, pero el amor en definitiva no es solo emociones, sino que también son conducta y acciones.
El amor del cual estamos hablando requiere acciones, requiere una conducta, una forma de vida. Y por tanto, Pablo pide a Dios que este amor creciente sea guiado por el conocimiento de Dios y se ejercite mediante el discernimiento sabio. No un amor, ese como amor de película, que siento mariposas en la guatita. No, un conocimiento que afecte nuestro amor. Un amor que crezca en conformidad al conocimiento de Dios y que se ejercite. El amor tiene ejercicio, el amor tiene una práctica, una vida. Se manifiesta mediante acciones. El amor, un amor que se ejercite mediante el discernimiento sabio. Así que Pablo no estaba orando por un amor solo de palabras o de hechos, sino un amor que encamine sus vidas a la vida que agrada a Cristo. Ahora, podemos pasar a la siguiente pregunta porque tiene relación con esto mismo. Dice, ¿y cuál es el propósito de la petición de Pablo? Ya sabemos que Pablo está pidiendo por un amor creciente, un amor que está guiado por el conocimiento de Dios y que se ejecuta mediante un discernimiento sabio. Eso ya lo sabemos, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito Pablo pide estas cosas? Bueno, vamos a leer los últimos dos versículos que dice... Versículo 9, y esto pido en oración, voy a retomar del versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En cuanto a los propósitos de Pablo para la vida de los filipenses, en este texto podemos encontrar que el apóstol está pidiendo por este amor creciente, guiado por el conocimiento y el discernimiento, con al menos 3 propósitos. Pablo estaba pensando en al menos 3 propósitos, o podemos organizar los propósitos de Pablo en al menos 3. Y yo los he organizado según lo que es inmediato, luego, según lo que es eterno, y después, según lo que es continuo o constante en el tiempo. ¿Ok? La oración, recuerden la oración, amor creciente, guiado por conocimiento, ejecutado con un discernimiento sabio, en conformidad a 3 propósitos. Un propósito ahora, inmediato. En cuanto a lo inmediato, Pablo pedía a Dios por los filipenses para que ellos puedan aprobar lo mejor. Es decir, para que crezca su facultad de tomar decisiones correctas sobre lo que es absolutamente esencial en cuanto a la vida cristiana y lo que no lo es. Pablo no quería solamente que los filipenses crecieran en amor y crecieran en conocimiento y que crecieran en doctrina y que supieran más y que vivan como siempre han vivido. No. O que crecieran en amor, crecieran en conocimiento y tomen malas decisiones. No, Pablo no quería que eso sucediera, sino que su anhelo era que los filipenses puedan escoger entre las cosas que son buenas y las excelentes. Y de hecho, en la vida, en nuestras vidas, en el día a día, vamos a tener que tomar decisiones. Algunas son muy importantes y otras no. Algunas tienen repercusiones eternas, porque traen gloria a Dios, y otras son totalmente banales. Bueno, ese amor creciente debía manifestarse en ese conocimiento y también buenas decisiones, pudiendo escoger en lo inmediato, ahora, tomar buenas decisiones, escoger entre todas las cosas que pudieron haber hecho, las cosas que tienen más valor como discípulos de Cristo. Yo me alegro, hermanos, que ustedes hayan escogido el día de hoy estar aquí presentes. Es una muy buena decisión. Ahora, este saber escoger en el presente obviamente iba a tener repercusiones en el futuro. Y en cuanto a eso, Pablo está orando para que sus hermanos sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En la medida que ellos toman decisiones correctas, entonces terminen en el futuro, en lo eterno, siendo presentados delante de Dios como sinceros e irreprensibles, es decir, para que ellos sean hallados sin manchas cuando Cristo regrese. Para que sean hallados sin manchas y sobre todo en el trato dentro de la iglesia. Obviamente Pablo no está profundizando el tema ahora, pero nos está dando matices de lo que va a decir un poco más adelante.
y habían ciertos tratos dentro de la iglesia que no estaban correctos, habían peleas. Y recordamos a Evodia y a Sintique, ¿cierto? Que estaban enojadas. Pero también recordamos en el capítulo 2 donde Pablo habla acerca de la importancia de considerar el ejemplo de Cristo y servirse mutuamente. Algo estaba sucediendo en la iglesia. Pablo no da detalles, pero Pablo quería que en la medida que ellos tomaran buenas decisiones, entonces se presentaran delante de Dios sin manchas, promoviendo una actitud sincera entre la iglesia, sin ser causa de tropiezo a la congregación por alguna palabra, por alguna ofensa, por alguna cosa que hiciste o alguna cosa que no hiciste. El deseo de Pablo era que los filipenses, en vista del regreso de Cristo, lleguen ante su presencia sin manchas. Sinceros, irreprensibles, sin tener dónde tomar, esa es la idea, sin tener dónde tomarlos. Finalmente, Pablo no solamente estaba pensando en lo inmediato, en el ahora, no solamente estaba pensando en el futuro, sino que también Pablo estaba pensando en ese de continuo, en la vida continua. Y lo que Pablo deseaba era que toda la congregación esté llena de frutos de justicias para gloria y alabanza de Dios. Llena de frutos de justicias, es decir, que ellos vivan rectamente como el resultado de la unión que tienen con Cristo. Ellos han sido unidos al Señor, están sometidos bajo la autoridad de Cristo, tienen que ser obedientes a su palabra, tienen que tomar buenas decisiones, amar a Dios, amar a la iglesia, estar preparándose para la venida de Cristo, viviendo para la gloria de Dios. Ese era el propósito. Así quería Pablo que ellos viviesen de continuo, llenos de frutos de justicia, demostrando esa unión que tienen con Cristo. Los frutos que produce el estar con Cristo, el someterse a Cristo, ser obedientes a Cristo. Y todo, hermanos, y todo para la gloria de Dios. El fin último de nuestras vidas es vivir para la gloria y alabanza de Dios. Y por ello Pablo termina de esta manera su oración. Después de haber agradecido por sus hermanos, después de haber pedido a Dios por ellos y después de haber pedido que Dios permita que ellos crezcan en amor, en discernimiento, en conocimiento, que escojan lo mejor, después de haber pedido para que ellos sean sin manchas para el día de Cristo, después de haber pedido de que ellos pudiesen vivir rectamente según la relación que tienen con Cristo. Después de todas estas cosas, el anhelo del apóstol es que ellos, los filipenses, vivan para la gloria de Dios. Vivan para la gloria de Dios. Amén. Tengo una última pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿y qué de nosotros? Ya hemos hablado, ya entendemos el sentido del texto. Ya sabemos lo que Pablo dijo, por qué lo dijo, entendemos más o menos las cosas que Pablo ha dicho, pero ¿y qué de nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esta oración a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar este texto a nuestras vidas? Bueno, permítanme compartir con ustedes tres aplicaciones. En primer lugar, seamos agradecidos por los hermanos y hermanas que Dios nos ha dado en Cristo, partiendo con los que forman parte de esta congregación. Agradezco mucho al hermano Edgar, quien al comienzo de la reunión nos hacía pensar en esta misma línea. Mira al hermano que está al lado. Mírenlo. Mírenlo. De verdad, mírense. Agradezcamos a Dios por ellos. Agradezcamos a Dios por ellos. Demos gracias a Dios con gozo porque todos estos hermanos que están a su lado son copartícipes suyos del Evangelio. Son copartícipes suyos de la gracia. Todos nosotros somos copartícipes de la obra de Cristo. Su hermano, su hermana que está a su lado, Dios ha iniciado en él la buena obra y la terminará. Dé gracias a Dios por ello. Agradézcale a Dios por sus hermanos y hermanas, partiendo con los que están acá. ¿Tiene algo que le preocupa? En este momento se encuentra en un lugar de aflicción, algo que le trae aflicción. ¿Tiene incomodidades ahora mismo, en este momento? Piensa en Pablo. Piensa en cómo Pablo pensaba en sus hermanos. Y yo le animo, hermanos, de verdad, si están pasando por algo que es difícil, y no digo que hay que
que ignorarlo, no. Nos estamos sacando del mapa esa dificultad que está viviendo. Lo que quiero hacer es que vivamos esa dificultad con la perspectiva correcta, con gozo, en medio de la dificultad. Y el gozo va a venir en la medida que ustedes van a dar gracias por sus hermanos. Agradezca a la obra de Dios en sus vidas. Agradezcamos por los hermanos que tenemos. Gózate en la familia de Dios, esa familia que Dios te ha dado. ¿Y sabes por qué? Porque esa dificultad que tú tienes, o lo que sea que estés viviendo, nada podrá quitar el hecho de que tú tienes hermanos y hermanas en Cristo. Nada. Ni la economía, ni el trabajo, nada va a quitar el hecho de que tu hermano y tu hermana será hermano y hermana para la eternidad. Y que el Señor está obrando en sus vidas. Y el Señor va a seguir obrando. Gózate en eso. Gocémonos en eso. En segundo lugar, oremos por nuestros hermanos. Oremos por nuestros hermanos y hermanas, así como el pastor David hace un momento oraba en esta oración pastoral que nos guía hacia lo que Dios quiere que nosotros oremos. Oremos para que Dios haga producir en nosotros este amor creciente que está siendo guiado por el conocimiento y el discernimiento a fin de escoger lo mejor y tomar buenas decisiones. Oremos en ese sentido. Ahora usted se dirá, pero ¿qué relación tiene el amor con las buenas decisiones? Mucho que ver. Todo que ver, de hecho. Tus decisiones, hermanos, tus decisiones están basadas en cuánto amas a Dios y en cuánto amas a tu hermano. El amor es totalmente práctico. Pidamos para que el Señor obre en nuestras vidas, para que este creciente amor que ya tenemos en nuestras vidas, que ha sido derramado por el Espíritu Santo, vaya creciendo en cuanto conocemos más a Dios para que podamos tomar buenas decisiones. Y esta semana yo escuchaba a un predicador que decía, si pudiésemos establecer una vara, un estándar de madurez cristiana, sí o sí deberíamos incluir el discernimiento cristiano. Así decía él. Sí o sí deberíamos incluir el discernimiento cristiano, es decir, aquella capacidad cristiana de poder evaluar una situación, pensar en conformidad al conocimiento de Dios y su voluntad y escoger lo mejor. Un varón maduro, un varón que se está acercando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, debería ser un varón que discierne correctamente, que toma buenas decisiones, que es capaz de evaluar una situación, pensar en la voluntad de Dios, pensar en su palabra y tomar decisiones. Y creo que eso nos falta mucho, ¿no? Si no, piense en nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido tanto en conocimiento y seguimos tomando malas decisiones? ¿Qué pasó allí? Solamente nos estamos quedando con la primera parte de la oración. Un amor que crece en conocimiento, pero no en discernimiento. Oremos para que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones. Y esto se tiene que ir entrenando, obviamente. Se tiene que ir conversando, se va adquiriendo mayor y mayor sabiduría en la medida que uno va experimentando distintas áreas en su vida. Así que tenemos que tomar buenas decisiones. Y si eso no lo estamos haciendo, exhortémonos, animémonos mutuamente, oremos los unos a los otros para escoger lo mejor. Y algo que vamos a ver más adelante, sí, pero en el capítulo 3... Y quiero que pensemos en el capítulo 3, hermanos. Pablo le dice a los creyentes en Filipos de que él tuvo que tomar decisiones en su vida. Y en un momento puso en la balanza todo lo que él era, todas las proyecciones que tenía. Pablo, estamos hablando de que era una persona en ese tiempo exitosa, pero en un nivel inconcebible para nosotros. Fariseo de fariseos, hablaba los lenguajes que hablaba, era romano. Puso todo en la balanza y dijo, voy a escoger. Y escogió el amor de Cristo. Dice así el texto, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte.
Tomó una decisión. Todo este mundo y las cosas que me podía ofrecer, yo prefiero a Cristo. Discernimiento. Oremos por el discernimiento nuestro, por el amor creciente en conocimiento y discernimiento. Y finalmente, animémonos mutuamente a vivir en conformidad con la unión que tenemos con Cristo. Vivamos esta unión que tenemos con Cristo para la gloria de Dios. Como hemos leído en el texto, Pablo anhelaba que sus hermanos vivan llenos de frutos de justicia para la gloria y alabanza de Dios. Dijo eso, ¿cierto? Frutos de justicia, frutos. Y recuerden ustedes lo que Jesús mismo enseñó en Juan capítulo 15, versículo 5, donde Él le dice a sus discípulos: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Hermanos, animémonos unos a otros a seguir a Cristo, a vivir por Cristo, a morir por Cristo si esto trae gloria para Dios. Hagamos de la palabra de Cristo una verdad en nuestras vidas. Nutrámonos con la vida que viene de Cristo. Seamos discípulos obedientes del Señor. Vivamos llenos de frutos de justicia que el Señor Jesucristo producirá en nuestras vidas para la gloria de Dios. Así que animémonos a estar cerca de Cristo. Vamos a orar.